Siempre se dice que con los animales cada día aprendes algo nuevo y yo soy de las personas que suscribo esta afirmación al 100%, aunque también es cierto, y los que llevéis muchos años criando aves, por ejemplo, lo habéis podido comprobar en vuestras carnes, que cada año, que cada temporada os sorprenden menos cosas, en el sentido de que cada año vas acumulando más experiencia y hay menos cosas raras o menos cosas desconocidas que, por ejemplo, al principio cuando todo era nuevo. Pero sí que es cierto que siempre uno descubre cosas o ve detalles que le llaman la atención que otras veces no se había fijado. Y por eso quería hacer este vídeo un poquito más breve, un poquito más ligero que los anteriores, para hablar de 3 detalles en concreto, o 3 sorpresas, digamos, que me he llevado esta temporada de cría, que desde luego en mi caso no ha sido la mejor temporada de cría ni mucho menos, pero es precisamente, sobre todo en el periodo de cría, donde más aprendizaje tenemos, y sobre todo en los años malos de cría, donde a más cosas nuevas nos enfrentamos, donde más aprendemos, con lo cual son muchas veces estos años malos donde más detalles curiosos nos podemos fijar en nuestros pájaros. Así que vamos a comentar simplemente esas 3 sorpresas, esas 3 anécdotas que he podido ver en mi aviario esta temporada, y luego ya si queréis vosotros, pues podéis poner en los comentarios alguna cosa que os haya llamado la atención, bien sea con vuestros pájaros o en el aviario de otro, que os hayáis dicho ese día, bueno, pues mira, he aprendido algo nuevo o algo curioso que me han demostrado, me han enseñado mis pájaros. Así que vamos a empezar con ello. Y una de las sorpresas que me he llevado esta temporada tiene que ver precisamente con ese macho que estoy viendo, que es un macho del año 2016, es decir, se podría decir que es un pájaro que tiene ya cierta edad. Normalmente los machos sí que es cierto que pueden durar, su vida reproductiva puede ser mayor que la de las hembras, normalmente es así. Las hembras se suelen jubilar un poquito antes, pero aún así un macho del 2016 lo podemos considerar ya con una cierta edad. El caso es que este pájaro lo seleccionamos como futuro reproductor cuando nació, con otros muchos pájaros. Yo siempre tengo la costumbre de dejar bastantes pájaros de reserva, sobre todo de hembras, por el tema de que, bueno, para el principio de temporada sí que es posible que alguna hembra fallezca o que se encuentre un poco un pájaro en peores condiciones, con lo cual siempre prefiero sustituirlo por reproductores de la casa antes que ir buscando en otro criadero con prisa a esas alturas de la temporada algún pájaro, con lo cual lo quedé como futuro reproductor, pero el caso es que llegado el momento de la cría, pues bueno, no se encontraba del todo en las mejores condiciones comparado con los otros, total que no lo utilicé. El primer año, digamos, que quedó la cría en blanco, no lo utilicé para nada, y llegado el año siguiente, pues ya tenía intención de ver qué resultado me podía dar o qué hijos me daba. Total, que lo emparejé con una hembra, la hembra hizo 3 puestas con el macho, no fecundó ninguna, y lo que hice, pues lo que se suele hacer en estos casos, me lo metí con otra hembra, porque muchas veces lo que ocurre es que un macho que lo ves encelado y que por la razón que sea con una hembra no ha fecundado, pues a veces lo que pasa es que le metes con otra hembra y ya, digamos, fecunda normalmente. Total, lo metí con otra hembra, no fecundó ningún huevo, esa temporada por tanto nada. Al año siguiente lo volví a intentar con él, con otras 2 hembras, tampoco fecundó nada, con lo cual prácticamente lo descarté como reproductor. Y así ha estado hasta este año, que casualmente tenía como reproductor este año un hermano suyo que se parecía mucho, tenía unas características mucho mejores, eso sí, más joven que él. Total, que ese macho falleció a principios de la temporada de cría y entonces, pues bueno, pues me dije, bueno, pues por sustituirlo, si es su hermano que tiene unas características más o menos parecidas, pues casi mejor. Y él le he puesto este año a criar y casualmente sí que me ha dado, ha fecundado la primera nidada que ha tenido, y en la segunda me parece que ha fecundado un huevo. No es que lo podamos considerar un gran reproductor, pero sí que es cierto que la sorpresa o lo llamativo del caso es que el pájaro haya, después de tantos años que prácticamente lo teníamos descartado, pues bueno, al final hemos podido sacar algún resultado de él y vamos a ver después de la muda qué tal han salido las crías. Pero de luego que a mí ha sido una de las sorpresas positivas de este año. No es habitual que un macho que, pues bueno, han pasado prácticamente 5 años que no te ha hecho nada y llegado precisamente su periodo de vejez es cuando tienes la oportunidad de ver resultados. Otra de las cosas que me ha llamado la atención, por ejemplo, esta temporada de cría, tiene que ver con esta pareja, que si habéis visto el vídeo de los canarios metizos que hicimos hace poco, de los riesgos que tenían, lo habéis visto, de un macho de canario rizado del sur con una hembra canaria amarillo mosaico. Que lo curioso no es la pareja en sí, sino lo curioso es ver por qué se formó esta pareja. Es decir, no fue solo porque el macho de canario rizado del sur, cuya hembra también era rizado del sur, la hembra falleció y lo emparejé con esta hembra, sino que elegí precisamente esta hembra de canario amarillo mosaico porque ha sido una hembra que hasta que lo emparejé con este macho ha rechazado 4 machos, se mostraba, digamos, agresiva, que es un comportamiento, desde luego, que es muy común de las hembras, sobre todo al principio de la temporada, cuando la hembra normalmente no está del todo encelada, el macho sí la quiere montar, la hembra no se encuentra receptiva, con lo cual es fácil que, digamos, se encare con el macho y la ataque. Como digo, es común al principio de temporada, con lo cual con el primer macho
lo que hice, le puse el separador para ver si poco a poco, lo normal es que poco a poco las hembras se vayan celando y al final acabe aceptando al macho. No lo aceptó, continuas peleas, con lo cual le cambié de macho, seguíamos con el problema, le cambié. Al final, bueno, pues ya, como digamos había quemado todas las opciones posibles, pues al final decidí utilizar este canal rizado del sur con ella y casualmente con este sí que ha aceptado, no hubo peleas en ningún momento, ha aceptado criar y al final fueron los que hicieron esa nidada de los 3 pichones mestizos. Lo llamativo de este caso es precisamente que al final la hembra aceptó criar con el macho, digamos, de unas características un poco más extraordinarias. Se mostró, digamos, muy negativa a la cría con todos los otros, por lo menos con 4 de ellos, y sin embargo con este otro macho, pues al final aceptó criar. Cosas que llaman la atención. Y luego otra curiosidad, por ejemplo, que a más de uno le puede sonar a ciencia ficción, pero que puede ocurrir sobre todo cuando estamos hablando de las últimas fechas de la temporada que suele hacer más calor. Bueno, pues una hembra de canario, en el mes de junio que se metió una ola de calor muy fuerte, pues ahí estaba criando. Y bueno, esa semana prácticamente no la vi en ningún momento en el nido, la hembra continuamente estaba fuera, pues por el calor tal, y lo primero que supone uno es que los huevos pues bueno, no están bien incubados, con lo cual no van a salir. Pero precisamente hay veces que se dan unas condiciones muy concretas, y me ha pasado por ejemplo en el voladero también, de que con las temperaturas y el ambiente que haya, aunque la hembra prácticamente no incube, prácticamente no esté encima de los huevos, crea un ambiente en el que el pájaro se pueda desarrollar y al final acabe naciendo. Me han comentado más de un criador alguna vez de casos de, por ejemplo, decirme, no, es que me pusieron unos huevos en la voladera y los huevos prácticamente quedaron abandonados, de no saber quién eran los padres, y al final los pichones nacieron. Esto sí que puede ocurrir, se tienen que dar unas condiciones de humedad, unas condiciones de ambiente muy concretas, pero bueno, al igual que en una incubadora, por ejemplo, el huevo no está protegido por nadie, sino por un ambiente y puede nacer el huevo, también puede ocurrir eso con los pájaros. A mí me pasó hace unos años, por ejemplo, en el voladero, donde hubo una época que les puse algunos nidos para ver qué hacían, y nidos que prácticamente estaban abandonados, al final nacer algunos pichones. Y este año precisamente me ha pasado en el criadero también con una pareja que la hembra prácticamente no incubó en ningún momento, fue precisamente en esa época de la ola de calor, cuando tenían que nacer los pichones en esa semana, que los pichones acabaron naciendo y luego eso sí, los tuve que pasar a otra nidada porque la hembra, igual que se desentendió de la incubación, se desentendió también de la cría de ellos, pero es un detalle curioso, por lo menos que puede llamar la atención a un criador novato el hecho de que una nidada no esté prácticamente incubada y al final acaben naciendo los pichones. Son 3 curiosidades, 3 cosas que pueden parecer simples tonterías, pero bueno, que nos muestran que siempre hay algo que nos llama la atención o siempre hay alguna chorrada que descubrimos nueva con nuestros pájaros. Así que ya sabéis, si queréis podéis poner en los comentarios alguna cosa que os apetezca relacionada también con este tipo de sorpresas o descubrimientos que podemos hacer un año de cría normal. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo.